Que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros y transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Tiene 16 capítulos, siendo entonces el más breve de los evangelios. Se dice que es el escrito más antiguo que describe la vida y obra de Jesucristo. También se cree que Mateo y Lucas, autores de los libros que llevan su nombre, utilizaron dicho documento como fuente de investigación. Marcos forma parte de los evangelios sinópticos, junto a Mateo y Lucas. Sinóptico porque ven desde la misma óptica la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sin embargo, su característica es muy singular. A diferencia de otros evangelios, comienza inmediatamente a registrar los actos de Cristo. Su narrativa es concisa y puntual sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio de Marcos no es una carta como la mayoría de los documentos literarios que forman parte del Nuevo Testamento. Es una historia, una especie de biografía de la vida y obra de Dios revelado en la persona de Jesús, caminando por las calles de Israel, develando el poder de Dios para sanar y hacer milagros y servir a la gente. El Evangelio de Marcos muestra a Cristo como el Hijo del Hombre que vino para servir y salvar. En relación al autor y fecha, tradicionalmente se ha aceptado a Juan la autoría del Evangelio de Marcos, quien tenía por sobrenombre Marcos. No era uno de los 12 discípulos de Cristo, pero era uno de los primeros convertidos por la predicación del apóstol Pedro. En Hechos 12:12 hace referencia primero a la casa de María, quien era la madre de Juan. Segundo, Juan tenía por sobrenombre Marcos, el autor de este evangelio. Tercero, muchos estaban orando. Y cuarto, mientras oraban, Pedro tocó la puerta al salir de la cárcel. En 1 Pedro 5:13, el apóstol Pedro llama a Marcos mi hijo. Marcos, además de acompañar a Pedro en el ministerio, también acompañó al apóstol Pablo en su apostolado. El Evangelio de Marcos fue escrito aproximadamente entre el año 65 y 70 después de Cristo. Este tiempo concuerda con la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Algunos eruditos creen que el Evangelio fue escrito después de estos acontecimientos. En relación a su propósito, se pueden apreciar 3 propósitos. Primero, presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el Cristo que sufrió y padeció. Segundo, resaltar la humanidad de Cristo. Y tercero, fortalecer la fe de los creyentes y proveer un testimonio veraz sobre la vida y enseñanza de Jesús. Principio de las buenas nuevas de Jesucristo es el inicio del Evangelio, como el Hijo de Dios, el título de la narración que Marcos escribe, afirmando el cumplimiento de lo que Dios había anunciado por el profeta Isaías, enviando primeramente a Juan el Bautista como el precursor de Jesús. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Jesús inicia su ministerio predicando: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y una vez que Jesús asciende y se sienta a la diestra de Dios, pero también está presente en la vida de sus seguidores, ayudándoles y confirmando la palabra con señales que les seguían. Sus discípulos habían comisionado a la gente de ir y hacer discípulos, una labor iniciada por Jesucristo y continuada por los discípulos hasta el día de hoy. Que el Señor los bendiga.